Hola, muy buenas familia, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un juego retro de la época de los arcades, como cada domingo, Final Fight. Así que si tenías pensado dejarnos un potente like y un comentario, este momento es perfecto. Y bueno, Final Fight es el juego de hoy. Le dedicamos este espacio en nuestro canal, al retro también, por supuesto, a los juegos del pasado. A los juegos que significaron pues toda una época gloriosa, el disfrute en los salones arcade. Y bueno, pues el que tenemos hoy aquí, este es el rey de los beat'em up, el rey de los beat'em up, es Final Fight. No habían sprites tan grandes, no habían personajes tan carismáticos en aquella época. Luego ya salieron muchos, Cadillac and Dinosaurs, Capitán Comando... En fin, por decir algunos pocos, del Punisher, el Castigador, habían un montón, las Tortugas Ninja, pero este fue el más significativo. Es que la máquina, cuando íbamos a ver las máquinas diferentes, esta era la que más dura estaba en cuestión de beat'em up, O sea, esto era monigotes gigantes, muñecos gigantes, toda la personalidad de los tres personajes, la velocidad con la que pegaban, eso era maravilloso. Y que era de Capcom, ¿no? Era como que te recordaba al Street Fighter, la estética. De hecho, esto iba a ser el Street Fighter. Lo que pasa que luego lo renombraron a Final Fight y cambiaron un poco lo que iba a ser el juego. Pero Capcom tenía pensado que esto fuera el Street Fighter. Así que bueno, hoy vamos a hablar de Final Fight, un juego pues que más que conocido por todos. Y vamos a ver las diferentes versiones que salieron porque sí... Este juego fue tan conocido que acabaron saliendo muchas versiones, ya sabéis, para Amstrad, Spectrum, para las diferentes plataformas que habían en la época. Todos teníamos que jugar de alguna forma al Final Fight y bueno, pues habían mejores y habían peores. Así que si os parece, vamos allá con la comparativa de las diferentes versiones de este maravilloso y estupendo Final Fight, legendario. Por supuesto, ni que decir, tiene la versión de arcade, la que hemos visto en el comienzo, es la más popular. Poca gente tiene dudas de que esta fue una de las mejores máquinas de la historia. Y bueno, pues la versión arcade, ¿qué vamos a decir de ella? La versión de recreativa, pues la original, la suya, la buena, la original. Luego tenemos también la versión de Super Nintendo. La versión de Super Nintendo que esperábamos que fuera una versión maravillosa cuando salió, pero luego acabó teniendo escaseces. Aparte de que gráficamente era un poquito inferior, luego acabó teniendo el problema de que no tenía todos los personajes, solo tenía a Hagar y a Cody, no se podía jugar a dobles. Tenía varios problemas que hicieron que no fuera la mejor versión. Sí que fue disfrutable, por supuesto, pero no fue lo mismo que jugar en la máquina. Oye, una Super Nintendo con tus dos manditos y no poder jugar a dobles, pues eso fue un terrible error. Y luego, pues faltar el personaje de Wii, pues ya, eso ya también nos dolió. Pero bueno, versión de Super NES del Final Fight. Estuvo bastante bien. Bueno, vamos con la versión también de la Amiga. Siempre revisamos este ordenador de la época porque traía muy buenos ports. ¿Tenéis curiosidad de saber cómo era el Final Fight para la Amiga? Seguro que era muy cercano a la máquina, pero se quedaba en el camino. Así que vamos a ver cómo era el Final Fight en el Amiga. Y bueno, ahí lo podemos ver. Oye, en acción, ¿se podía jugar a dobles? Claro que sí. ¿Tenía todos los personajes? Claro que sí. ¿Gráficamente y jugablemente era igual? No. Claramente no, los colores, los gráficos, los personajes se ven bastante reales, los muñecos, los enemigos y todo ahí corren de una manera rara, pero ahí lo podemos ver, el ruido, el sonido. Uy. Pero no estaba mal, la versión de Final Fight de la Amiga, que oye, bastante bien estaba para lo que había, Ahí está, mira. Parece un disparo de un trabuco. No tenía música. El Final Fight de Amiga no tenía música. Bueno, muy bien. Estuvo bastante bien. Bueno, aquí tenemos la versión de Final Fight del Atari ST. Una versión inferior a la de la Amiga por lo que puedo ver. Muy similar en algunas cosas. Tiene música, por lo menos, la del ST, La del Atari tiene música, pero los cambios de scroll, la suavidad... no estaba del todo fino, aún así todo, muchos lo hubiéramos querido. Ya verán
cuando lleguemos a la versión de Amstrad, ya verán. Bueno, vamos con la versión de Commodore 64. Aquí, entre comillas, tiene que ser ya inferior. Este era del calibre del Spectrum, Amstrad y todo eso. Este estaba ya por ahí, rondando la calidad gráfica. Así que vamos a ver cómo era el Final Fight. Bueno, pues aquí lo podemos ver, el Final Fight del Commodore 64. Diría yo que el del Amstrad era hasta mejor, Diría yo que el que yo jugué en el Amstrad era hasta mejor. Bueno, fíjense que el enemigo se parece hasta al Guy, Míralo, hasta Guy se parece. Las puertas ahí grandísimas. Es un poco raro, Es un poco raro. Pero se podía jugar a dobles. Entonces, bueno, gráficamente no estaba fuerte, pero, oye, se podía jugar a dobles. Bueno, llega mi fantástica versión del Amstrad CPC. Esta es la que el tío Maca disfrutó en la época, en los años 90. Este fue mi Final Fight. Bueno, el de la máquina lo jugué muchísimo. Me dejé prácticamente el dinero de la merienda todas las tardes que iba. Pero el del Amstrad fue el mío, el que yo jugaba en casa. Vamos a ver cómo es. Bueno, pues ahí estaba el pobre Final Fight del Amstrad, pobrecito. Y no se podía jugar a dobles, creo. No se podía jugar a dobles. Pero bueno, no estaba mal. Lo que pasa que, oye, no estaba mal, pero tampoco estaba bien. Hay que reconocerlo, no estaba bien. Así que bueno, este fue el Final Fight del Amstrad que yo pude jugar en mi época en casa. Y tampoco me lo compré. O sea, no piensen que en aquel entonces eso era como, ¿sabes? A ver, el sonido. Me ha roto el oído. Un puñetazo y iría. No. Ay, me rompió otra vez el oído. Bueno, no piensen que esto era llegar y comprarlo todo lo que uno quería. Te lo dejaba un amigo, te lo grababas, en fin, esas cosas. Pero bueno, Final Fight del Amstrad. Me trae recuerdos amargos. Si traemos la versión del Amstrad, no podía faltar la del Spectrum, que es una de las versiones que, bueno, está bastante bien también. Seguro que será más rápida que la del Amstrad, porque la del Amstrad iba a 10 FPS o menos. Pero gráficamente los colores no serán buenos. Así que vamos para allá. ¡Oh! Oye, pero va fluido, Va fluido. ¡Oh! Pero gráficamente. Es casi como si fuera una Game Boy, El Spectrum era casi como si fuera una Game Boy, El sonido. Atentos. Atentos al puñetazo que va a meter. El sonido. Métele. Procede. El puñetazo, el ruido era... Bueno, el Spectrum, gran máquina, maravillosa. Y este Final Fight del Spectrum, que oye, que sus alegrías le daría al que lo tuviera, pero mira, ahí está. Bueno, Final Fight del Spectrum. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, otra de las plataformas que siempre revisamos, la Sharpie X6, en fin, yo no la conozco, así que bueno, la Sharp. Esto gráficamente estaba como la máquina o superior. Mira, es que lo veo hasta más rápido, lo veo que va hasta más fluido. Yo creo que esta era superior a la del arcade. Mira cómo corría, mira. Esta era la buena. Esta... ¡Ay, rebotaba ahí! Eso no lo he hecho yo nunca. Nunca había hecho yo eso. ¿Cómo lo ha hecho? ¡Ué! Eso yo nunca lo hice. Tuve que venir aquí a un top para aprender que se podía rebotar en la madera con este personaje. No lo sabía, lo siento. Bueno, esta versión muy buena, una versión muy buena. Todos hubiéramos querido tener esto en casa. ¿Pero por qué rebota Guy? Yo no lo sabía. Claro, es que yo siempre elegía a Cody, claro, por eso no lo sabía. Oye, qué jugada más buena, Hace la de Chun-Li, Bueno, luego esta es una versión que salió a posteriori del Final Fight para Super Nintendo que se llama Final Fight Guy. Aquí ya tenían al personaje de Guy, que era como que le habían pedido a la gente, oye, que nos habéis sacado el juego con 2 personajes de menos y no te preocupes que te lo sacamos con el personaje que falta. Y bueno, la versión de Super Nintendo con el personaje Guy y bueno... No está mal. Pues la misma versión, pero con el personaje que faltaba. Y bueno, por aquí tenemos una versión bien curiosa, que es la versión de Mega CD. Como podéis ver, es una versión bien diferente, como mejor, por supuesto. La música totalmente digital, al ser CD, pues podían meter una serie de pistas bien de buena calidad. Los sonidos, todo. Y veis, los gráficos están como más pixelados, como que tienen más calidad. Es una versión de Mega CD, Final Fight CD. Esta era como superior, claro. Esta era mejor que la propia arcade.
Era un port bien interesante basado en el Mega CD. Quizás hay algunos colores que no están del todo ahí muy verdoso tal, pero estaba guapa la versión del Mega CD, de Sega CD. Bueno, por aquí una versión bien fresquita, ya estamos llegando al final, no os preocupéis que estamos ya rematando la faena. Versión de Game Boy Advance. Oye, versión de Game Boy Advance, no la conocía. ¿Qué tal estará? ¿Estará cercana a la máquina? ¿Estará lejana? Hombre, la época ya, Game Boy Advance era como una Super Nintendo portátil, así que esto tiene que ser bien cercano al arcade. Y bueno, pues la versión de Game Boy Advance, como siempre, acercando la cámara al máximo para no tener que dejarte los ojos. Recuerden que la pantalla de la Game Boy Advance era pequeñita, entonces, bueno, una ampliación, una versión bien peculiar, unos colores bien peculiares ahí, ese punky ahí rojo. Pero una versión bien digna para la pequeña de Nintendo, para la Game Boy Advance. Las barras diferentes de arriba, las caras, todo. Era una versión especial para la Game Boy Advance. Fíjense que es un poco diferente. Ahí no tiene ciertos detalles del mapa, del escenario. La música también es diferente. Pero está muy bien. Versión de Game Boy Advance. Y para despedirnos, nos vamos a despedir con esta versión de Java para el móvil. Cuando el móvil tenía los juegos Java, ¿os acordáis? No como ahora, que podemos jugar a todo lo que nos dé la gana. Cuando existía el móvil Java, pues salió esta aberración. Salió esta aberración de Final Fight Java. Y bueno, pues mejor que la del Amstrad era, dirán. Maca, mejor que la del Amstrad era y mejor que la del Spectrum era. Ya lo sé. Lo tuvimos que sufrir nosotros. Bueno, esta ha sido la recopilación del Final Fight. Aquí tenéis la última, la versión móvil Java. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que los domingos nos dedicamos a traer retro, a traer juegos de este tipo. Así que si queréis alguna sugerencia, si queréis alguno de los juegos que os gusta, que os traigamos por ahí, solo tenéis que decirlo. Abrazo fuerte, nos vemos en el próximo vídeo. Vamos que nos vamos.